Bueno, muy buenos días con todas y todos y muchas gracias por estar acá. Escogí presentar hoy una serie de elementos que de algún modo dan continuación a la presentación que había hecho en el primer coloquio, en el cual les había compartido una serie de reflexiones sobre lo que había llamado el espacio-tiempo de la megaminería, intentando caracterizar pues en qué medida desde la dimensión del tiempo y las dimensiones físicas era importante plantear una serie de características del modelo megaminero actual y cómo este se está implementando, bueno, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global. Hoy me quiero dedicar a presentarles, más bien es compartir una serie de elementos que creo que son pertinentes para seguir pensando las problemáticas que nos están ocupando al caso específico del Ecuador. Y para ello, pues creo que, y eso no lo hemos hecho aún, era importante presentarles una serie de elementos que de algún modo componen la breve historia megaminera en el Ecuador. Y a eso me voy a dedicar en un primer momento. Y en un segundo momento quisiera presentarles ahí a muy grandes rasgos el estado de situación, el estado actual en el cual pues, se encuentra el país en relación con la extensión de la megaminería. Bueno, también he escogido presentarles una serie de fotografías que ilustran también los procesos que se dan en los territorios en este momento. La fotografía que queda atrás ahí es una fotografía de la mina Mirador, que es la primera mina a gran escala, mina de cobre, que ya está en la fase llamada de operación en el sur del país, en la provincia de Zamora Chinchipe. En este caso es la zona de INTAC, es la entrada a la concesión, a la reserva comunitaria, más bien dicho, en la parte alta de la cuenca del río Junín, en donde, pues como ustedes saben, hay procesos de cercamiento que corresponden a desposesiones, a acaparamientos de territorios, que son los procesos que caracterizan la minería y la megaminería muy en particular. Entonces, he hecho un poco ese ejercicio y me perdonan si tienen ahí una suerte de carácter ensayístico y provisorio, pero me parece que sí es importante replantear los elementos que han conducido al estado en el cual nos encontramos a la fecha de hoy. Es decir, un país que está a punto de transformarse realmente en un país megaminero de exportación. Y para ello he distinguido una serie de periodos en los cuales se han desarrollado actividades megamineras, desde un inicio que básicamente se puede situar en los años 90 hasta la fecha de hoy. Y realmente empieza con los nuevos marcos legislativos neoliberales que se implementan con, bueno, lo que a veces en la literatura se llama la primera generación de códigos mineros que fueron impulsados en particular por el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales. En ese periodo en el Ecuador, tanto como en muchos países de América Latina, lo que hemos presenciado es actividades de prospección y exploración a cargo de las empresas llamadas major, con apoyo de, a menudo, las agencias de cooperación que trabajaban de manera bilateral con pues, los países. En el caso del Ecuador, tuvimos presencia de la agencia de cooperación japonesa, belga, canadiense, por supuesto, y así sucesivamente. Pero a finales de los años 90 ocurre una serie de sucesos que no voy a detallar, pero que conducen a las empresas major a abandonar sus actividades de exploración. Entre estos factores, por supuesto, está pues, la resistencia que opusieron las comunidades a este primer momento de la megaminería en el país. Y como gran ejemplo tenemos el de INTAC, que vamos a conversar de manera extensa en el coloquio de hoy, pero que es el primer territorio realmente que se subleva en contra de las actividades mineras a gran escala, en este caso de la empresa Bishi Metal de Japón, que desarrollaba actividades de exploración en el territorio. A raíz de otras dinámicas que tienen que ver con la coyuntura económica y política a nivel global, se apaga de algún modo las actividades durante un cierto intermedio de algunos años.
después de la promulgación en el Ecuador de lo que conviene llamar la segunda generación de código minero, con en particular la ley TROLE 2, y pues claro, la adecuación de una institucionalidad minera que favorece la inversión extranjera. Tenemos un nuevo repunte de inversiones. Además está pues una dinámica que a veces se llama el superciclo minero y que corresponde a una explosión, entre comillas, de las actividades industriales y de exportaciones chinas y que han conducido a un aumento muy marcado de los precios. Por lo tanto, tenemos en muchos países del mundo, pero en particular en el Ecuador, un nuevo boom de inversiones mineras. Pero esta vez, al contrario de la fase anterior, los grandes actores de esta nueva fase son las empresas llamadas juniors, es decir, empresas que se dedican exclusivamente a la exploración y que funcionan levantando fondos en las bolsas de valores y de los cuales los accionistas sacan beneficio con la compra-venta de acciones. Ese nuevo periodo fue bastante intensivo en el sentido de que se llegó a concesionar casi el 20% del país. Y como ustedes saben, ese periodo se acaba con pues, la llegada al poder de Rafael Correa y una serie de nuevas transformaciones que se implementan pues, a partir de 2008. Por supuesto, la Asamblea Constituyente, la expedición del mandato minero y una serie de negociaciones que se implementan en ese momento, que se puede pensar como un giro en el cual pues, se redefine pues, los parámetros dentro de los cuales se va a desarrollar más a continuación las actividades megamineras. Y tenemos, pues aquí, yo sé que he puesto un término que va a ser polémico y me van a perdonar, es algo provisorio, pero he puesto el neodesarrollismo correísta como un nuevo momento en el cual pues, hay una serie de transformaciones. Claro, se emite una nueva ley minera, pero también hay una serie de adecuaciones en términos institucionales. Se crea una serie de instituciones nuevas, como es la Empresa Nacional Minera, la ARCOM, el INIGEM, que van a acompañar la implementación del proyecto megaminero en el país, el reforzamiento también de este proyecto, pero ya no solamente con los socios anglosajones, que son los socios tradicionales que pues, hemos tenido desde los años 90, sino ahora con nuevos socios como las empresas chinas, incluso la Codelco, como es en el caso de INTA. Y claro, ese periodo se cierra con el fin del correísmo y tenemos una suerte de renovación neoliberal, si me permiten el término, desde el año 2017. En ese momento, pues, lo que hemos presenciado es una nueva readecuación en términos institucionales que no es de agrado de los mineros, porque pues siempre exigen más flexibilización y no se hace de manera suficiente rápida a su juicio. Pero también es un momento en el cual se repotencia de algún modo la protesta, la resistencia en contra del proyecto de hacer del Ecuador un país megaminero, después de unas, si quieren, unas dudas, una situación algo problemática que se dio durante el correísmo, que, como ustedes saben, implicó fragmentaciones en términos de movimientos sociales. Entonces, bueno, es el momento en el cual nos encontramos hoy. Y lo que quería también compartirles es, a partir de este muy esquemático y breve recuento histórico, decirles que creo que hay que pensar los procesos que estamos viviendo y que estamos estudiando y que vamos a también conversar en el día de hoy, a partir de las múltiples presentaciones que vamos a tener, a partir de una suerte de progresión de la implementación del proyecto megaminero en el país, y que corresponde a fases. Y tenemos en un inicio una suerte de fase prospectiva que correspondió a actividades de prospección, de exploración, que se ha transformado luego en lo que se puede llamar una fase explorativa, que implica pues una generalización de las actividades de exploración a muchas zonas del país. Estamos, creo yo, en este momento en lo que podríamos llamar una transición a la explotación, es decir, a pesar de que tenemos el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte que está ya en la fase de explotación, hay un gran número de megaproyectos mineros que aún están en una fase de exploración o de desarrollo de sus infraestructuras.
Y creo que todas estas primeras fases implican procesos, en particular procesos que corresponden a la adecuación de las precondiciones materiales, sociales y políticas para pues, dar paso a la mega inversión que supone la minería a gran escala. Y claro, estos procesos implican todas las violencias que se han documentado en los territorios y en particular pues violencias simbólicas, físicas, en términos de género, violencias étnicas y así sucesivamente, es destrucción ya de ecosistemas, pero por supuesto no con la magnitud que implica pues la minería una vez implementada. Desde el marxismo hay unas propuestas que implican pensar estos procesos como una suerte de acumulación originaria continua, que David Harvey llama la acumulación por desposesión. Y creo que seguimos en esa fase en mucha medida porque numerosos territorios se encuentran aún luchando en contra de este proceso que corresponde a la adecuación de las condiciones que exigen pues, los inversionistas para poder poner en marcha sus miles de millones de dólares de inversión. Porque no invierten en cualquier territorio, en cualquier contexto. Ya hay una cadena de actores que exigen una garantía de que se va a poder correr las minas luego 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y también en esa fase de transición encontramos aquellos procesos que implican una multitud de actores, en particular la presencia de aquellos actores que a veces se llaman la minería ilegal. Pues claro que es una narrativa que viene del propio sector minero transnacional para estigmatizar a actores mineros nacionales, pero que también obviamente implica su conjunto de problemas y también pues actores mineros históricos, nacionales o de pequeña escala, que no han dejado de provocar una serie de problemas, pero que tienen vocación a desaparecer o a que su papel sea cada vez más reducido frente a los grandes capitales, pues para quienes la presencia en sus territorios de aquellos actores es un problema, es un estorbo. Y bueno, entonces la próxima fase, si quieren, si es que no se hace nada, sería la transformación del Ecuador a un país megaminero. Y ahí ya no estaríamos tanto en este proceso de adecuación de las precondiciones materiales, sino una fase de reproducción de las condiciones materiales y sociales y políticas, pues para que siga la explotación de la manera la más fluida posible. Ya. Entonces, en segundo momento, que es pues los 5 minutos que me quedan, quiero presentarles una serie de elementos que corresponden a la descripción de la situación actual, la situación en la cual nos encontramos en la fecha de hoy. La situación de hoy en términos de concesionamiento y claro, en esta fase de renovación, si quieren, de neoliberal del proyecto minero, pues me olvidé de decir, claro, que también hay el regreso de estos socios canadienses, australianos, estadounidenses en las inversiones. Y también hay, por supuesto, esta aspiración por parte del sector minero a siempre ampliar pues, los territorios elegibles a actividades mineras. En cuanto a concesiones, ahora estamos con el 8,8% del país concesionado o en vía de concesionamiento. Entonces, ven que estamos con concesiones realmente en todas las cordilleras del país y también una parte de la Amazonía sur del país. Y bueno, eso plantea una serie de grandes problemáticas. En primer lugar, por supuesto, estamos implementando unas actividades de explotación a gran escala en partes altas de las cuencas hidrográficas. Y vamos a hablar más a continuación de la producción de territorio, la territorialidad megaminera y lo que eso implica en términos de transformaciones, no solamente físicas, pero también simbólicas y sociales en cuanto a la relación que se tiene con el agua. Pero desde ya pueden ver aquí que la presencia en partes altas de cuencas hidrográficas implica pues un problema que se va a fortalecer, intensificar en las próximas décadas, con una afectación potencial a todas las zonas, todos los recursos en agua del país. Y no solamente una afectación a las poblaciones, a la salud humana, sino también a las actividades productivas, porque aguas abajo de estas grandes cordilleras tenemos grandes actividades, incluso cultivos a gran escala o incluso la crianza de camarones y todo lo demás, ¿no? Ahí tenemos un gran problema que se nos viene por encima, con por supuesto la gran contaminación crónica e incluso accidental que se puede dar a raíz de la megaminería. Lo que tenemos en este momento es al menos 30 megaproyectos mineros en cartera,
Y claro, alrededor de estos megaproyectos tenemos a veces actividades mineras a pequeña escala, tenemos emprendimientos locales, incluso nacionales, pero creo que sí es importante tener una suerte de instantáneo con este mapa de el nivel de actividad de la megaminería en el país. 30 megaproyectos en la fecha de hoy, cuando hace 10 años apenas teníamos 10. Imagínense, si es que los 30 megaproyectos llegan a entrar en la fase de explotación, tendremos un país megaminero. Y por supuesto, ahí pues está en este mapa las zonas, las áreas protegidas, también para evidenciar que estamos implementando pues estas actividades sumamente destructivas, que son las actividades mineras a gran escala, cerca o incluso dentro de zonas sumamente sensibles en términos de biodiversidad, en términos de ecosistemas frágiles, la presencia de especies endémicas, también pues en zonas en donde hay una gran ignorancia en cuanto al patrimonio genético, a la riqueza de los ecosistemas que componen esos territorios. Eso es realmente un gran desafío que tenemos. Y para señalar que, por supuesto, tenemos una conflictividad social que va incrementando, que ha ido incrementando, por supuesto, como les dije, inicio ya desde los años 90 y ya en los años 2000 tuvimos un repunte. Y ahora creo que tenemos un tercer momento en el cual la conflictividad ya se va fortaleciendo a medida de que pues, se está promoviendo cada vez más la minería a gran escala, incluso se está pensando desde, claro, los poderes económicos y políticos del país a la megaminería como el sector que va a reemplazar el petróleo y su caída programada. Estamos a nivel global, la llamada transición energética, con la conversión a la electromovilidad, con la producción de nuevos sistemas energéticos, y obviamente eso implica una multiplicación. En el caso del cobre, por 4 de la demanda, en el caso de otros minerales, por mucho más. Pero eso implica para el Ecuador, en el futuro, una intensificación de aquellos procesos que estamos conociendo hoy y tal vez en la implementación de la megaminería a nivel de todo el país. Creo que sí es importante tomar en cuenta esa coyuntura para pensar el futuro de la megaminería en el país, porque al parecer ese incremento de la demanda está en marcha y no va a bajar. Esa es la cascada del Velo de la Novia en la Reserva Comunitaria de Junín, solo para ilustrar, ¿no?, de algún modo las bellezas que a partir de esta actividad que es la minería pues se está poniendo en peligro. Bueno, a partir de eso solo quiero plantear un par de reflexiones finales entre muchas que cabría desarrollar, pero creo que sí es importante pensar los problemas y las problemáticas que sobre las cuales vamos a reflexionar hoy, y lo que ya hemos hecho en los coloquios anteriores, en esta cuestión de la producción de la territorialidad megaminera, es decir, la imposición de una nueva territorialidad que choca, es en muchos sentidos antagónica a territorialidades ya existentes que corresponden a actividades agrícolas, ganaderas, a incluso desde una perspectiva más ontológica, si quieren, unas cosmovisiones, unas apreciaciones de lo que es el entorno, el ambiente, el territorio, que es muy diferente de la racionalidad con la cual se maneja la explotación megaminera. Y lo que también se está pensando desde el propio sector minero es la reproducción de la territorialidad megaminera, la cual no solamente corresponde a la intervención en los territorios mineros, sino también pues, el cuidado de infraestructuras a nivel del país para alimentar pues, la megaminería en su sed, por ejemplo, de energía, pues, sus necesidades en términos de infraestructuras viales o de infraestructuras incluso portuarias o aeroportuarias. Y bueno, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es frente a pues, la racionalidad económica que se maneja, que a menudo es bastante simplista y caricatural y que se maneja para promover a la megaminería, pues hay una necesidad de evidenciar y pues, visibilizar la riqueza que se destruye a raíz de aquella actividad que es la megaminería, riqueza a la cual se refería Yvette hablando de, si podemos decirlo así, un patrimonio natural, el patrimonio ecológico, ecosistémico, el patrimonio cultural, todas aquellas, entre comillas, riquezas que también corresponden a actividades productivas reales, pero que son invisibilizadas, como si la actividad minera se impusiera en territorios vacíos, en donde no hay historia, no hay incluso gente. Porque eso es el deseo de aquellos inversionistas, pues en el momento de ocupar los territorios. Bueno, en todo caso, con eso quiero terminar y bueno, espero
tendremos así una conversación muy fructífera en el día de hoy. Muchas gracias.